Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy. Vamos a empezar hoy con la iglesia Tiatira. Esta es la cuarta iglesia que estamos viendo. Espero que ustedes hayan sido instruidos con estas cartas que el Señor manda por medio de Juan. Y que para mí han sido de gran bendición estudiar también estas cartas tan hermosas, tan bonitas. Y quisiera por favor que me proyecten Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Y vamos a estar viendo del verso 17 hasta el 29. Si me pones el aire. Gracias. Dice así, el 18, verso 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor, fe, servicio y paciencia. Ve que el Señor nos conoce todo a nosotros. Ve qué tremendo. Él conoce tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Y aquí está el famoso pero de Jesús, ¿verdad? A mí me gusta tanto el pero del Señor, porque nos anima primero. Recuerden que para llamar la atención a alguien, primero anímelo, primero bendígalo y después le cae con lo grueso, ¿verdad? Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Qué difícil, ¿verdad? Tener una mujer Jezabel como líder en la iglesia. Porque esa mujer con el espíritu de Jezabel es un problema en la iglesia. Es un problema. Nosotros hemos tenido que abrir de los 2 ojos 4, porque las hemos conocido aquí. Y de verdad son tan seductoras que le caen a los hombres para seducirlos. Y caen, mire, como mantequilla, resbaladiticos. Eso es lo que el Señor estaba reclamando a esa iglesia de Tiatira. Dice, a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, a que enseñe y seduzca a mis siervos y a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirán con vara de hierro, y serán quebrantadas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre.
y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Qué interesante que el Señor siempre que le está hablando a las iglesias, Él le dice dos cosas muy importantes: arrepiéntete y el que tiene oídos que oiga. ¿Y quién no tiene oídos, verdad? Pero a veces, ¿qué? No nos gusta oír, porque es una palabra que nos pega fuerte, nos cala profundo. Entonces, a través de estas cartas que el Señor envió a las 7 iglesias en Asia, podemos ver que todas ellas eran diferentes. Por ejemplo, nosotros estábamos viendo la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Era una iglesia que mantenía la pureza en la doctrina, pero había dejado su primer amor. Siempre el Señor lo que hace es pulirnos a nosotros. El Señor nos dice que todavía nos falta cosas porque hacemos cosas malas, pero también nos dice que nosotros hacemos cosas buenas. A la iglesia de Éfeso le dijo que tenía una doctrina pura, pero que no estaban encendidas en el fuego del primer amor. A veces se nos baja la llama, ¿sí o no, hermanos? Se nos baja la llama y nosotros no nos damos cuenta. Por diferentes razones la llama se nos baja. Un día amanecemos y nos viene una noticia, mire, una noticia del banco, ¿verdad? Hasta que se nos hace el estómago, la hipoteca que nos llaman. Uy, qué feo, ¿verdad? O que nos llaman a una situación de emergencia y parece que no tuviéramos nosotros una relación con Dios. Y entonces dejamos de lado el primer amor, donde yo le dije al Señor: Señor, contigo hasta la muerte. Pero en un momento de desgracia, en un momento de prueba, en un momento de desierto, nosotros se nos olvidó el primer amor. Y el Señor le reclama a la iglesia de Éfeso que se le había olvidado el primer amor. Y el Señor nos dice a nosotros siempre algo sobre nuestra vida para levantarnos, para que no nos quedemos. Por eso es que el Señor le dijo a Juan que le escribiera a las 7 iglesias, porque algo estaban perdiendo de lo que habían ganado, algo estaban haciendo mal, y el Señor siempre les exhorta. También tenemos a la iglesia en Esmirna. Esta iglesia temía que se tenía que preparar, y ella estaba sufriendo tribulaciones y estaba en gran sufrimiento. Esa es la iglesia Esmirna. Le dice: prepárate porque vas a sufrir muchas tribulaciones. A veces el Señor nos dice a nosotros: vienen tiempos de prueba, vienen tiempos de desierto, y nadie quiere esos tiempos. Pero ¿cómo nos preparamos nosotros para sufrir, hermanos? Doblando nuestras rodillas y alabando al Señor. Le estaba diciendo ahora a alguien que qué importante es congregarse. Cuando usted se congrega y viene una prueba, usted lo agarra de pie. Pero cuando usted es un cristiano que no le gusta congregarse, viene la prueba y a uno lo agarra y le da por la nuca la prueba. Entonces nosotros tenemos que aprender que en cualquier momento va a venir una tribulación o un sufrimiento, y nosotros tenemos que estar pendientes al día que el Señor a nosotros nos agarre adorándolo. Dice el Señor: velen y oren para que nosotros no entremos en tentación. Y si viene la prueba, que nos agarre de pie. Y si viene la muerte, que nos agarre confesado. ¿Sí o no? Claro. También había la otra iglesia, ¿verdad? La que estamos terminando. Era la iglesia de Pérgamo, que había aceptado diferentes prácticas pecadores, pero y también ofendía al Señor. La iglesia que vimos la semana pasada, ¿verdad? La iglesia donde estaba Balán y Balac haciendo negociaciones, y la mula le tuvo que hablar al viejo, ¿verdad? Para que viera que Dios era soberano, y aún si Él quiere usar una mula para corregirnos a nosotros, lo va a usar. El Señor es soberano.
Y entonces ahora nos lleva, vamos a estudiar el mensaje a la iglesia de Tiatira, que es la cuarta iglesia. Entonces tenemos la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, pero vamos a ver también la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. En total son 7 iglesias. Con esta que vamos a estar viendo de Tiatira, vamos a completar 4 de las 7 iglesias. Entonces, de las 7 ciudades a las que se dirige la carta es la iglesia de Tiatira, que dice la palabra de Dios que es la más pequeña, es la iglesia más pequeña, pero el mensaje a la iglesia de Tiatira es el más largo, es el más extendido y lo vamos a estar viendo. Esta iglesia estaba construida en una zona llana, por lo que habían construcciones importantes y su importancia fundamental radicaba en la posición estratégica que había en las rutas. Tenían rutas comerciales por varios lugares de la ciudad de Tiatira. Tiatira se distinguía por ser el gran centro comercial. Dice que por todo lado habían centros comerciales, fabricaban lana, ropa, habían tintoreros, talabarderos, curtidores, alfareros, panaderos, fabricantes de esclavos y forjadores de bronce. Eso era lo que estaba en la iglesia, en la ciudad de Tiatira. De eso vivían, grandes comercios, una ciudad muy bonita. Entonces, Tiatira, también vemos nosotros que en la Biblia nos dice que había una mujer Lidia, era una mujer santa, una mujer que se convirtió al Señor, una mujer que ayudaba con sus ofrendas y una mujer que salió de Tiatira, se llamaba Lidia, que ella era la vendedora de púrpura que había llegado a Filipo procedente de Tiatira, y lo vemos aquí en Hechos capítulo 16 verso 14. Dice 16:14: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Ella era una empresaria que amó al Señor, se convirtió al Señor y seguía a Pablo. Y le seguía no solamente con su corazón, sino con sus trabajos, con sus ofrendas. Qué importante, ¿verdad? Que es que nosotros vemos a personas también empresarias que se dan cuenta que no es su negocio y no es su dinero que entra, sino la necesidad que tienen de un Dios vivo. Amén. Y que buscan al Señor por testimonio de alguien que les está diciendo a ellos, como Pablo, lo importante que es la doctrina del Señor. Entonces, Apocalipsis 2:18 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. Y aquí lo que vamos a ver es que el Señor Jesucristo, como ya lo hemos visto en las cartas anteriores, dice que en cada una de las cartas representa algunas características, especialmente en su persona, a la iglesia que se dirige. Y en este principio, él dice: el Hijo de Dios escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Y lo primero que dice es: el Hijo de Dios. Y quiero decirles que esta expresión constituye una afirmación de la deidad de Cristo. Y es verdad que muchas personas no creían en esa doctrina. ¿Cómo se llama usted hijo de Dios?
Qué imprudencia la de Jesucristo decir que eran hijos de Dios, decían los fariseos y los saduceos. Y ellos se oponían, porque para un judío decir que era hijo de Dios era algo muy grande, muy difícil, porque ellos tenían a Jehová, su Dios. Y Jesucristo venía diciendo que él era hijo de Dios, y era hijo de Dios, es el hijo de Dios. Nada más que ellos se quedan con el fundamento pasado y no renuevan su mente, no abren sus ojos, no abren sus oídos para saber que algo nuevo está pasando, que venía la salvación. Entonces, ellos creían que la doctrina del cristiano llegaba a confirmar que Jesús nunca dijo que él fue hijo de Dios, y estaban quitándole el título del hijo de Dios. Puede ser un profeta, no hay problema. Puede ser un maestro, un rabí, no hay problema. Puede ser un hombre mago, no hay problema, pero no me diga que es hijo de Dios. Ellos defendían eso porque para ellos era algo completamente fuera de lo normal. Pero aquí tenemos un ejemplo de que fue así. Entonces nosotros vemos en los evangelios que él dijo ser hijo de Dios. Y quiero que abran sus Biblias en Mateo capítulo 26 al 66, 63 al 66. Dice la palabra de Dios: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron: ¿qué? Es reo de muerte, o llévelo a la muerte. Esto era una cuestión de muerte, ¿verdad? Que Jesucristo estuviera diciendo que él era el Hijo de Dios. Otra de las cosas que dice la palabra ahí, número 2, dice que él, el que tiene ojos como llamas de fuego. Mire qué interesante. Cómo Jesús se le revela a Juan, pobrecito Juan. Para Juan no fue fácil. Las profecías que el Señor le traía no eran fáciles, era ilógico de entenderlos. Ustedes cuando viajan o por lo menos ven un avión pasar por las nubes, ustedes ven un avión. Saben que ahora hay aviones, hay cohetes, hay hasta los drones, ¿verdad? Pero Juan, ¿cómo iba a ver un avión? En el Antiguo Testamento, ¿cómo ellos iban a describir algo que estaba en el cielo? Y para Juan no era fácil oír que él tenía ojos como llamas de fuego. Seguro Juan se imaginaba, será esos que echan un dragón, será algo así como una máquina de cocinar pan o cosas muy grandes. ¿Cómo se puede describir a un hombre o a un ser con ojos de fuego? Lo que el Señor estaba diciendo es que Él ve lo profundo de tu corazón. Él sabe nuestros pensamientos, Él conoce nuestras intenciones y Él lo sabe todo. Y no solamente lo ve, sino que puede deshacer simplemente con su mirada lo que hay que no le gusta. Esas son las llamas de fuego.
Él lo ve todo. Él sabe lo que hay en mi corazón, hermanos. Él sabe lo que hay en tu corazón. Y Él estaba diciendo esto. Él tiene ojos como llamas de fuego. Entonces está describiendo que tiene una capacidad del Señor para penetrar en lo más secreto de nuestro corazón, en lo más escondido que nosotros tenemos. ¿Y cómo lo hace? Él lo ve. Por eso es curioso que el hombre cree que se puede esconder de Dios. De Dios no se puede esconder. Él es como un rayo láser. Usted ha visto películas, ¿verdad? Los superhéroes con una mirada penetrante, con un rayo. Pura paja, pura fantasía, pura fábula. Ningún hombre es superhombre, es Cristo el superhombre, nada más, es el superdios. Por eso han querido meterle basura a todo esto diciendo, ay, la supermujer, qué linda. Ponen una chica con una cinturita así, con una cara, con un cuerpo, y anda siempre desnuda, semidesnuda, y con un látigo ella puede atar al planeta Tierra. Y la gente se lo cree y se lo dice a los niños que lo vean. Qué chiva que está la chica esa, la superwoman. No hay supermujer. Ni Batman existe. Ni siquiera Robin. ni el empleado, ¿cómo se llama? Alfred, ni Alfred. Es pura fantasía. Hermanos, ¿y sabe qué? La gente le gusta la fantasía, le gustan las fábulas. A los hombres adultos les gustan las fábulas. Eso es pura fábula. Una mujer de tal edad ya no puede ser como cuando una mujer de 70 años no puede ser como las de 30. Entonces se meten y se ponen y se alician y botox y tanta operación, hermanos. Yo tenía una cliente que me decía, Anita, yo la anestesia la dejo para una emergencia. Para una emergencia, sí es cierto. Pero él sí tiene ojos como llamas de fuego. Él todo lo ve. Escudriña hasta el pensamiento más oculto que tengamos en el corazón. Discierne los pensamientos del hombre, porque sus ojos son como llamas de fuego. Él puede fulminar. Él puede ver. Nada más que nos da tiempo a que se arrepientan, que nos arrepentamos. Pero que lo sabe, hermanos. Sabe de la patita que cogíamos. Y Él es el que tiene ojos como llamas de fuego. Sus ojos pueden leer los motivos y los pensamientos más íntimos del hombre. Yo tengo un pensamiento, no es un pensamiento oculto. Dios lo conoce. Él lo lee. Él lo sabe. Delante de Él estamos nosotros completamente desnudos. Hermanos, si hay algo que Dios conoce de usted, es usted. Su ropa usted la usa, y yo también. Porque nosotros tenemos una sociedad a donde tenemos que estar viajando. Pero Dios a nosotros nos ve desnudos. No hay trapo que impida que Dios vea que somos nosotros para Él. No hay capa. Nosotros ante su presencia estamos desnudos. Así nos ve el Señor. Por eso dice que sus ojos son como llamas de fuego, que nos recuerda entonces, ese fuego es la ira de Dios a nuestro pecado. Ese fuego es la ira de Dios. Vea, alguien le dijo a un teólogo, no creo que Dios envíe a alguien al infierno. No importa lo que haya hecho el viejo aquí en la tierra, Dios es bueno y Dios no envía a nadie al infierno. Y le dijo el teólogo, tiene razón, Dios no envía al hombre al infierno, el hombre se va solito. Dios no hizo el infierno para los hombres, lo hizo para Satanás y sus ángeles. Pero el hombre busca su propio camino. El hombre sabe que hay un Dios en los cielos, pero no lo respeta ni le importa.
Pero es Dios el que tiene la última palabra, hermanos. No es el hombre. No importa lo que tenga y no importa quién sea. Dios, la ira de Dios, el Señor primero tiene esto, hermanos, miren. Este documento es el manual de Dios, donde Él nos dice lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. No me digan que Dios es grosero porque el hombre se pierde. La ira de Dios, ¿sabe qué hace? La ira de Dios cae cuando el hombre, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Ahí cae la ira de Dios. ¿Y sabe qué hacía la ira de Dios? La ira de Dios mandaba a que mataran a todos los hombres, las mujeres, los niños y aún hasta los animales. ¿Por qué? Porque primero había dicho, eso no me gusta, esto no es correcto, pero el hombre seguía haciendo lo que él quería. Entonces, ¿qué pasa? Vino el castigo de Dios, vino la ira de Dios, vino el fuego de Dios y consume a aquellos que desobedecieron lo que Dios dijo. Así que no es que Dios es un grosero, no es que Dios es un mal papá, es que primero Él dice, esto no me gusta, esto no lo tiene que hacer, y el hombre mete jupa donde Dios dijo que no. Lo que tiene que esperar el hombre es que caiga la ira de Dios. Como consecuencia del pecado, que sabían que no lo tenía que hacer y lo hacen, y viene la ira de Dios. Dios no es malo, Dios es justo. ¿Qué va a pasar aún en la tribulación? La ira de Dios va a caer, como dice la Biblia. Las estrellas de los cielos se van a caer. El cielo y la tierra va a pasar, porque la ira de Dios va a caer en aquellos que no se arrepintieron. No es que Dios es malo, es que Dios es justo. Y la ira de Dios, por la ley de Dios, va a caer a la tierra. Entonces, por eso dice que Él tiene ojos como llamas de fuego. Además, nosotros notamos que sus ojos, lo que nos recuerda es la ira. ¿Por qué cae la ira de Dios? Por el pecado del hombre y por el pecado de la nación. Por eso cae la ira de Dios. Donde hay ira, nosotros tenemos que estudiar. Ay, ¿qué está pasando aquí? Un momentito, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué esto está aconteciendo en este lugar? Porque cae la ira de Dios en ese lugar. Donde hay pecado y hay desobediencia, espere la ira de Dios. Amén, hermanos. Dios sí hay ira, porque Dios es enemigo del pecado. Y Satanás es el enemigo número uno de Dios. Y él no puede convivir con un corazón dividido. Por eso es que cae la ira de Dios. Y nos preguntamos si tal vez la iglesia de aquí de Tiatira solo estaba preocupada por lo que aparentaba frente a un mundo, y de ahí sería una advertencia del Señor para recordarle que Él veía lo que realmente eran. Le estaba diciendo, yo alcanzo a ver. Señor no necesita lentes, hermanos. Él no va donde el especialista, ¿cómo se llama? Oftalmólogo. Él no tiene problema de miopía ni de tantas cosas que hay en los ojos. Él tiene la mirada ni 20/20, hermanos. Eso es ofender a Dios, ¿verdad? Que nosotros digamos que Él tiene 20/20. 20/20 tal vez pueda tener usted, pero Dios no. La mirada de Él es profunda. Número 3, también dice, y sus pies eran semejantes al bronce bruñido. Este es lo último que él dice en este texto bíblico, que se refiere a sus pies, como una imagen ligada también con el juicio de Dios, que nos hace recordar que sus enemigos serían puestos por estrado de sus pies. Dice el Salmo 110:1, usted lo sabe, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué va a hacer el Padre con el Señor? Va a cumplir hasta donde el juicio le permita llegar. Voy a poner a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero ¿sabe a quién más pone al estrado de tus pies? A los enemigos, a nosotros. Dice la palabra de Dios que la lengua que se levante contra usted, hermanos, no quedará sin juicio. No quedará sin juicio. Nosotros tenemos el derecho de atar toda lengua que se levante en contra de nosotros, porque esta es la herencia de los justos. Pero a tus enemigos, tal vez hoy no, ni mañana tampoco, pero tus enemigos serán puestos al estrado de tus pies. Porque lo primero que Dios ve es el espíritu que mueve al hombre. Y con esos espíritus inmundos el Señor está con sangre en el ojo. Y en algún momento se va a cumplir. Además, sus pies son semejantes al bronce bruñido. Es decir, tenían un brillo deslumbrante y parece describirse como que están viviendo victoriosos en un juicio y dispuestos a someter bajo su autoridad a todos sus enemigos. Entonces, esto es lo que el Señor a nosotros nos dice, que Dios es el Dios de todo juicio, que el juicio de Dios cae sobre el pecado del hombre y que el Señor es justo para mandar juicio sobre lo que el hombre desobedece. Este fue el mensaje de entrada que el Señor le da a la iglesia de Tiatira. Continuamos entonces la próxima semana con el favor de Dios. El Señor les bendiga. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte